Descubrí que mi esposo me engañó con mi mejor amiga el mismo día que estaba en el hospital, a punto de dar a luz a nuestra hija. Sí, lloré, pero no lo llamé. Solo me aseguré de que al salir del hospital, ninguno de los dos pudiera volver a mirarse en un espejo sin sentir asco. Desde hacía semanas yo sabía que algo no estaba del todo bien. No era como esas sospechas de película, donde la esposa celosa espía al marido perfecto. Era algo más sutil, más asquerosamente real, más como un peso invisible en el pecho cada vez que él salía a trabajar tarde y llegaba oliendo a un perfume que no era mío. Era ese silencio incómodo cuando le hablaba de mi amiga Lucía, como si el nombre se le quedara atorado en la garganta. Era ese tipo de cosas que uno no quiere admitir cuando está a punto de traer una hija al mundo. Porque si abría esa puerta, sabía que ya no habría forma de volver atrás, pero aún así, me tragué cada duda, cada lágrima y cada corazonada con la esperanza de que si me equivocaba entonces, todo tendría sentido después. Me repetía una y otra vez que tal vez estaba hormonal, que el embarazo me tenía sensible, que Lucía era mi amiga de la infancia en Madrid, y que Álvaro no sería capaz de hacer algo tan bajo justo ahora, justo cuando más lo necesitaba. La madrugada que todo se fue al traste, empezó con una contracción que me arrancó el aire del cuerpo. Eran las 30 de la mañana, y lo recuerdo perfectamente, porque mi primer pensamiento no fue la emoción ni la urgencia de ir al hospital. Fue mirar el lado vacío de la cama. Álvaro no estaba, su teléfono tampoco, solo un papelito arrugado en la mesa de noche que decía que se había ido a una reunión rápida con su jefe porque había un problema con unos contratos. Nada urgente, según él, nada que no pudiera resolverse antes del amanecer. Y como idiota, agarré mi maleta de parto, llamé a un Cabify y me fui sola al hospital en pleno centro, con las piernas temblando, las contracciones aumentando, y la esperanza de que él llegaría antes de que la niña naciera. Las enfermeras fueron amables, eso sí. Me preguntaron dónde estaba mi pareja, si necesitaba que lo llamaran, si podían notificar a alguien de mi familia. Les dije que no, que seguro él llegaría pronto, que tal vez se había quedado sin señal. Mentí con la voz quebrada mientras sentía que el cuerpo se me partía por dentro, y la anestesia no llegaba lo suficientemente rápido. La sala de parto fue un infierno silencioso, sin mano que apretar, sin mirada que me recordara por qué estaba haciendo todo esto. Solo las luces blancas, el olor a hospital y mi grito seco, cuando mi hija finalmente lloró por primera vez. Fue una enfermera con cara de madre cansada la que me acarició el hombro y me dijo que lo había hecho bien. Y en ese momento entendí que estaba sola, completamente sola. Las primeras horas con la bebé fueron confusas entre la adrenalina y el agotamiento, pero hubo un instante de calma cuando me acomodaron en la habitación y pude acostarme con ella en brazos. Me sentía vacía y llena a la vez, como si una parte de mí hubiera muerto en esa sala de parto mientras otra nacía con esa niña. Álvaro no llegó, no llamó, no mandó ni un maldito mensaje. Hasta el médico preguntó por él cuando hizo su ronda, como si no pudiera entender que una mujer haya dado a luz sin compañía. Fue ahí, cerca de las 8 de la noche, cuando abrí el teléfono por inercia, más que por interés, buscando cualquier rastro de su paradero. Lo primero que vi fue una notificación del sistema de seguridad de la casa. Movimiento detectado en el salón. Había olvidado por completo que el sistema me enviaba alertas cada vez que se activaban las cámaras interiores. Abrí la aplicación por costumbre, sin pensar, sin sospechar siquiera lo que estaba a punto de ver. El primer clip era Lucía entrando por la puerta trasera, como si viviera allí, como si fuera a su casa. Llevaba puesta una sudadera mía. Luego, segundos después, apareció Álvaro con el cabello mojado, una toalla amarrada a la cintura y riéndose como si no tuviera un hijo recién nacido, esperándolo en un hospital. Ella lo abrazó por la espalda y él se giró para besarla. Sin vergüenza, sin urgencia,
sin culpa. Me quedé mirando la pantalla sin respirar. No lloré, no grité, no dije nada. Solo apagué el teléfono, abracé a mi hija y le prometí en silencio que nadie volvería a lastimarme de esa forma. Ni él, ni ella, ni nadie. En lugar de llorar, empecé a pensar. No en vengarme por despecho, no por orgullo, ni siquiera por odio. Era más frío que eso. Era como si algo en mí se hubiera desconectado. No me importaban sus excusas, ni sus versiones, ni su cara de idiota cuando descubriera que lo sabía todo. Lo único que me importaba era asegurarme de que al final de todo esto, ninguno de los dos pudiera mirarse en un espejo sin vomitar de asco, porque lo que hicieron no fue solo una traición, fue una puñalada en el único momento en que yo era verdaderamente vulnerable. Y eso no se perdona, se castiga paso a paso, sin prisa, sin piedad. Actualización 1. Había pasado un poco más de 2 semanas desde aquella madrugada en la que mi vida se partió en dos. El momento antes de ver el video de las cámaras y el después. Ese vacío aplastante donde ya no quedaba ni rastro de lo que alguna vez fue nuestra relación. Desde entonces, había mantenido el silencio como si fuera un acto de fe. No lo confronté, no lo grité, no lo cuestioné. Me limité a observarlo cada vez que entraba a la habitación, fingiendo que había estado atrapado en un tráfico eterno o que el hospital era una locura y no lo dejaban pasar. Me costó no reírme cuando me dijo con voz entrecortada que había llorado por no poder estar en el parto y que había sentido que le falló a nuestra hija. Lo escuché como quien escucha a un actor mediocre recitar su parte en una obra que ya me sabía de memoria, porque cada mentira suya la tenía grabada con fecha, hora y pruebas, y yo no iba a desperdiciarlas con un arrebato emocional. No, esta vez no. No iba a dejar que la rabia me dominara, no cuando podía usarla como combustible para algo mucho más devastador. Mientras él me traía flores de supermercado y me preparaba café, como si eso compensara haberme dejado sola en una sala de parto, yo ya había comenzado a mover las piezas. Era como jugar ajedrez con una sonrisa. Por las noches, cuando él dormía profundamente a mi lado, como si nada hubiera pasado, yo tomaba el móvil y revisaba nuestras cuentas conjuntas. En silencio, sin mover un músculo, comencé a retirar fondos, a mover pequeños montos, lo justo para que no levantara sospechas, pero suficiente para ir armando mi propio colchón. No pensaba dejarle ni un céntimo. Él creía que seguía a cargo, que seguía siendo el proveedor, que su dinero era nuestro y que yo aún era la esposa sumisa que nunca cuestionaba nada. No entendía que esa mujer se había quedado desangrándose en una cama de hospital mientras él se revolcaba con quien juró ser mi hermana del alma. También me puse en contacto con una abogada, una amiga de mi prima, joven pero implacable, que sabía perfectamente cómo manejar divorcios sin escándalo o con todo el escándalo si así se necesitaba. Le mandé el video. Me respondió con un solo mensaje. Te creo y no voy a tener piedad. Ella fue quien me asesoró para protegerme legalmente. Empezamos a reunir pruebas, a revisar los documentos de la casa, las cuentas, todo lo que pudiera volverse munición, firmas que él había hecho a mi nombre, documentos notariales que probaban transferencias, hasta un correo electrónico, donde confirmaba que la vivienda era un regalo para mi esposa e hija. Cada detalle, cada error suyo, se volvió parte de mi archivo. Sabía que llegaría el día en que lo iba a necesitar, y cuando ese momento llegara, no iba a dejar ni una fisura por donde pudiera escaparse. Con Lucía fue distinto. A ella no podía enfrentarla como a él, no directamente. Tenía que ser más lenta, más cuidadosa, más venenosa. Empecé con pequeños mensajes de texto, cosas sutiles como «Gracias por estar siempre ahí», o «Sé que puedo confiar en ti», como si aún no supiera nada. La notaba nerviosa cuando me respondía. A veces se tardaba horas, otras veces me llamaba en lugar de contestar por escrito,
como si necesitara confirmar que mi tono no sonara a reproche. Una vez me dijo que lamentaba no haber ido al hospital y que estaba esperando que me recuperara para venir a conocer a la bebé. Le dije que claro, que cuando quisiera, que nos hacía falta. No la invité, solo dejé la puerta abierta, porque cuando todo estallara, iba a asegurarme de recordar cada una de esas palabras. Y si no lo hacía, yo ya me estaba encargando de grabarlo todo. Por dentro me dolía más de lo que estaba dispuesta a admitir. No por él, sino por ella. Habíamos crecido juntas en Madrid. Su mamá y la mía eran como hermanas. Sabía todo de mí. Estuvo en mi despedida de soltera. Me ayudó a elegir el nombre de la bebé. Lloró cuando le dije que estaba embarazada. Decía que me envidiaba de la buena por tener un esposo como Álvaro. Y ahora, mirándola desde lejos, solo podía pensar que había hecho todo eso, sabiendo perfectamente en qué momento pensaba destruir mi vida. Era tan sucia como él, pero más peligrosa, porque se escudaba en una amistad falsa y sabía exactamente dónde dolía. Y aún así, lo más aterrador era que ni siquiera sentía odio. Sentía algo peor, indiferencia, como si ya no existieran en mi mundo, como si solo fueran personajes en una historia que yo estaba escribiendo con cada paso, con cada noche en la que fingía seguir enamorada, con cada pañal que cambiaba sola, mientras él decía que el trabajo lo tenía agotado. Todo eso se estaba acumulando, y tarde o temprano se lo iba a cobrar. Una noche, mientras él dormía profundamente, y la bebé por fin me daba un par de horas de paz, me senté frente al espejo de nuestro baño, ese que siempre estaba lleno de vapor cuando él salía de la ducha. Me miré con detenimiento. Tenía los ojos hinchados, el rostro cansado, el cuerpo aún débil, pero había algo distinto en mí. No era tristeza. Era una calma nueva, casi fría, como si finalmente me hubiera aceptado como la mujer que estaba a punto de destruir a dos personas, con la misma delicadeza con la que se rompe una copa de cristal con los dedos. No había marcha atrás. Solo quedaba avanzar y hacerlo con tanto silencio que no escucharan nada hasta que ya fuera demasiado tarde para correr. Actualización 2. Había pasado poco más de un mes desde que volví del hospital, y para cualquiera que me viera desde fuera, yo era simplemente una mujer que estaba retomando su rutina después de convertirse en madre. Caminaba con mi bebé por el barrio, iba al pediatra con puntualidad, sonreía cuando los vecinos me felicitaban por la belleza de criatura que tenía, y asentía con tranquilidad cuando alguna señora mayor me preguntaba si el papá estaba ayudando con las noches de desvelo. La realidad era otra. Por supuesto, Álvaro no ayudaba en nada. Seguía saliendo por temas de la oficina. Llegaba tarde. Pasaba más tiempo con su móvil que con la niña. Y cuando intentaba acercarse, se notaba que no tenía ni idea de cómo cargarla o tranquilizarla. Pero no le decía nada. Nunca le reclamaba. Solo lo observaba con ese mismo rostro neutro que había perfeccionado en las últimas semanas. Porque yo no estaba sobreviviendo, estaba ejecutando. En todo ese tiempo, él comenzó a mostrar señales de que se sentía cada vez más confiado. Tal vez porque no lo había enfrentado, porque no hice ninguna escena, porque nunca mencioné el nombre de Lucía, ni lo miré con sospecha. Tal vez porque pensaba que me había tragado el cuento de la emergencia laboral, o que no había tenido cabeza para sospechar nada con tanto dolor encima. Lo cierto es que hasta empezó a comportarse más atento, más generoso. Compraba para la bebé, me regalaba flores sin motivo, cocinaba de vez en cuando, y hasta me habló de retomar la conexión como pareja, porque según él, ahora que ya habíamos superado el caos del parto, podíamos volver a ser nosotros. Yo asentí, me dejé besar, me dejé abrazar, le respondí con sonrisas suaves y palabras dulces. Y todo eso solo me confirmó que era tan fácil manipularlo como siempre. No porque yo fuera brillante, sino porque él seguía siendo el mismo egocéntrico que pensaba que una mujer debía agradecerle por existir. Mientras él actuaba su papel de esposo recuperado,
Yo terminé de cerrar los movimientos bancarios que había iniciado. Con la ayuda de mi abogada, ya había hecho transferencias estratégicas que colocaban la mayor parte de nuestros ahorros en cuentas a las que solo yo tenía acceso. También había revisado el título de la casa. Seguía a nombre de ambos, pero habíamos firmado un documento meses atrás donde él me cedía su parte en caso de cualquier emergencia médica mía o de la niña. Un gesto romántico en su momento, una trampa perfecta. Ahora, el papel, aunque simbólico en su origen, era legalmente útil con el enfoque correcto, y mi abogada ya estaba trabajando en cómo convertir esa cláusula en una bomba que él no pudiera esquivar. Y mientras lo financiero avanzaba, el aspecto emocional y social de la venganza también empezaba a tomar forma. La idea no era solo destruirlo a él, sino también dejar a Lucía expuesta frente al mismo círculo en el que durante años se había paseado con esa cara de niña buena, de amiga ejemplar, de tía postiza, que se desvivía por nuestra hija desde antes de nacer. No podía solo eliminarla, tenía que vaciarle el prestigio, minar sus relaciones, hacer que cada persona a su alrededor comenzara a mirarla distinto, no por lo que yo dijera, sino por lo que otros empezaran a descubrir por sí mismos. Así que fui dejando migajas, semillas pequeñas en conversaciones inocentes, un comentario sobre cómo Lucía estaba distante últimamente, una pregunta casual a su jefe en una fiesta de cumpleaños infantil, donde mencioné como al pasar que me parecía raro verla salir de su oficina tan tarde, sobre todo en días en los que Álvaro también se quedaba en la mía. No acusaciones directas, solo piezas sueltas. Y las piezas, cuando se siembran bien, se ensamblan solas con el tiempo. Lo mejor fue cuando 2 semanas después, Álvaro me contó con una emoción ridícula que lo habían ascendido. Me dijo que el vicepresidente de su empresa había notado su dedicación constante y que al parecer yo era su buena suerte. Me abrazó desde atrás, mientras yo le daba el biberón a la niña, y me susurró que sentía que todo estaba volviendo a su lugar, que esta nueva etapa era como una segunda oportunidad para nuestra familia, que lo importante era dejar el pasado atrás y enfocarse en lo que teníamos. Me dio náuseas, pero no por lo que dijo, sino por la forma en la que lo dijo, como si no tuviera idea de que ese ascenso se lo debía en parte a mí, porque sí, fui yo quien habló con una de las ejecutivas de su compañía, la misma mujer que conocí hace años en una conferencia y que hoy ocupa un cargo importante en recursos humanos. Le hablé maravillas de Álvaro. Le dije que estaba agradecida con la empresa por darle estabilidad justo cuando más lo necesitábamos, y dejé caer un par de frases sobre cómo siempre había admirado su compromiso con la ética. Una manipulación limpia, directa y sin adornos. Lo empujé hacia arriba con mis propias manos, porque mientras más alto estuviera, más ruido haría su caída. Con Lucía, el avance fue más lento, pero una mañana, al revisar sus redes sociales, que había empezado a llenar con fotos cuidadosamente seleccionadas, donde parecía la madrina perfecta, la mujer exitosa, la amiga leal, noté algo interesante. Había desaparecido de las etiquetas de varios eventos recientes. Ya no estaba en las fotos grupales con nuestras amigas del colegio. Ya no la mencionaban en los comentarios. Hasta su hermana había dejado de darle a me gusta. Son detalles que la mayoría de la gente no notaría, pero cuando estás observando desde el margen, todo tiene peso. Y ahí supe que las migajas estaban dando fruto. No sabía si era por los rumores que se empezaban a correr o por alguna otra razón que se escapaba de mis manos, pero Lucía comenzaba a perder la fachada y no había mejor escenario para lo que venía que verlos a ambos, creyendo que estaban ganando. Yo, mientras tanto, seguía con mi rol, una madre entregada, una esposa paciente, una mujer que parecía haber sanado por completo. Me aseguré de que la familia de Álvaro me viera sonriendo en cada almuerzo, que sus hermanas me consideraran un ejemplo de fortaleza, que su madre dijera que yo era una bendición para su hijo. No sabía nada,
Nadie sabía nada, y eso me daba una ventaja inigualable, porque los que se creen seguros no se preparan, y cuando llegue el golpe, no lo verán venir. Actualización 3. Habían pasado poco más de 3 meses desde aquella noche en el hospital, y aunque mi cuerpo todavía cargaba con los estragos de un embarazo reciente, lo que realmente me transformaba día a día era la disciplina con la que venía construyendo paso a paso una venganza meticulosa, sigilosa, sin margen para el error. La paciencia se había convertido en mi aliada más letal. Y mientras Álvaro seguía comportándose como el esposo arrepentido y Lucía continuaba presumiendo una imagen impecable en redes, yo terminaba de afilar los últimos bordes del plan que los iba a reventar por dentro. Porque si algo aprendí en ese proceso, fue que el golpe más certero no es el que se lanza cuando la víctima está en guardia, sino aquel que llega justo cuando cree que lo ha ganado todo. Fue entonces cuando decidí organizar una pequeña reunión en casa, una de esas celebraciones que parecen inofensivas, pero que si se planean con el propósito adecuado, pueden convertirse en un campo minado. Le dije a Álvaro que quería hacer una especie de fiesta de bienvenida oficial para la bebé, algo íntimo, solo con la familia y amigos cercanos, ahora que ya estábamos más estables. Él no solo aceptó, se entusiasmó. Me ayudó a hacer la lista de invitados, a coordinar el catering, incluso limpió el garaje y colgó luces en el patio trasero, como si realmente le importara ofrecer una imagen de familia feliz. Lo observé moverse de un lado a otro, como si esa fachada fuera a salvarlo, como si pudiera remendar lo que rompió con una fiesta bonita y unas servilletas con el nombre de nuestra hija estampado en dorado. Lo dejé creerlo, porque mientras él inflaba globos y escribía tarjetas de agradecimiento para quienes trajeran regalos, yo terminaba de editar un video que iba a hacer de esa tarde un evento inolvidable. La mayoría de los invitados eran los sospechosos habituales: mis padres, su madre, sus hermanas, nuestras amigas del colegio, algunos compañeros del trabajo de Álvaro y, por supuesto, Lucía. Ella fue una de las primeras en confirmar asistencia, como si no le bastara con haberse acostado con mi esposo mientras yo estaba en labor de parto. También necesitaba seguir apareciendo en mi vida como si fuera intocable, como si yo fuera la ingenua de siempre. Llegó vestida de blanco con un vestido entallado, maquillaje perfecto y una sonrisa tan falsa que cualquiera que la hubiera conocido realmente sabría que estaba al borde de un colapso. Yo, en cambio, llevaba un vestido sencillo, sin escotes, sin pretensiones, con mi hija en brazos, como único accesorio. Caminé por el salón saludando a todos con calma, presentando a la niña, repartiendo copas de vino y posando para fotos que después iba a borrar. No porque no quisiera recordar ese día, sino porque lo único que valía la pena guardar era el momento en que sus máscaras cayeran. Cuando todos estuvieron instalados y después de haber comido, brindado y escuchado los discursos típicos de una familia feliz, les pedí a todos que me acompañaran al salón principal porque había preparado una sorpresa. Álvaro me abrazó por detrás y me susurró que estaba orgulloso de mí, que yo era una mujer increíble y que no sabía cómo había tenido tanta energía para armar todo eso. Lo miré de reojo, apreté la mandíbula y asentí sin decir palabra. Luego tomé el control del proyector, bajé las luces y anuncié que había recopilado algunos videos y fotos del embarazo para que todos pudieran ver lo bonito que fue este viaje. La gente aplaudió, algunos se acomodaron con copas en la mano y empezó la proyección. Las primeras imágenes eran las esperadas: fotos del baby shower, videos míos con la panza en la cocina, tomas en el médico, risas con mis padres, hasta pequeños clips donde Álvaro me tocaba el vientre y hablaba con la bebé. Todo cuidadosamente escogido, todo perfectamente inofensivo, hasta que sin previo aviso, la pantalla cambió de tono. No hubo corte abrupto ni música dramática, solo una transición lenta que mostró la fecha y hora exactas del día del parto.
Y entonces apareció Lucía entrando a mi casa, vestida con una sudadera mía, cabello suelto sin disimulo. Segundos después, Álvaro apareció envuelto en una toalla saliendo del baño, riéndose mientras se acercaba a besarla. No hubo espacio para interpretaciones, no hubo cortes ni edición que diera lugar a duda. Las voces se apagaron. Alguien dejó caer una copa. Mi madre me miró en shock. Su madre se llevó la mano a la boca. Las amigas se volteaban entre sí, buscando una explicación que no llegaba. Álvaro se quedó paralizado. Lucía se puso roja. No dijo una sola palabra. Nadie lo hizo. Durante un largo minuto, el salón entero se quedó congelado viendo la escena en bucle. Y entonces, sin apagar el proyector, sin dar explicación alguna, simplemente dije: esto también es parte de la historia. No quería que quedara fuera. Luego me levanté, tomé a mi hija y me fui al cuarto. Cerré la puerta detrás de mí. Lo que pasara afuera ya no era mi problema. Desde el pasillo se escucharon gritos, discusiones, alguien llorando, un par de portazos. Escuché a una de sus hermanas llamarlo traidor, a alguien más exigiéndole una explicación, y en medio de todo eso, a Lucía suplicando que la dejaran hablar. No quise saber más. Me acosté con mi hija en brazos, la amamanté como si todo fuera normal, y por primera vez en meses sentí algo parecido a paz, porque la primera parte ya estaba completa. La herida ya no era mía. Ahora les tocaba a ellos sangrar, y eso apenas era el comienzo. Actualización 4. Había pasado medio año desde aquella tarde en la que la verdad salió proyectada en pantalla grande frente a todos. Desde entonces, mi vida no volvió a ser la misma, y no lo digo como metáfora. La transformación fue real, quirúrgica, intencionada. Después de aquella fiesta, o mejor dicho, de esa ejecución social tan elegante que monté con la precisión de una coreografía, ni Álvaro ni Lucía volvieron a tener el más mínimo control sobre su imagen pública. Pero más allá del escándalo, de las reacciones en cadena que provocó ese video, lo verdaderamente importante fue lo que vino después, porque eso fue solo el disparo inicial. Mi venganza no era solo desenmascararlos, era arrebatarles cada espacio de comodidad, cada rincón desde donde creían tener poder, y hacerlo sin escándalo, con la misma calma con la que se sirve un café antes de firmar una sentencia. Álvaro intentó hacer control de daños. Lo primero que hizo fue buscarme. Me esperó en la cocina a la mañana siguiente con la cara pálida, ojeroso, sin afeitarse, como si llevar esa expresión derrotada fuera a inspirar lástima en mí. Me dijo que necesitábamos hablar, que nada justificaba lo que había pasado, pero que él estaba dispuesto a luchar por su familia, que había cometido un error, que se dejó llevar por una confusión emocional y que se arrepentía profundamente. Me quedé en silencio todo el rato. Ni siquiera lo miré mientras hablaba. Solo terminé de servir la leche para la bebé. La acomodé en su silla y le dije que si realmente quería hacer algo por su familia, podía empezar firmando unos papeles. En ese momento, su cara cambió. Dejó de actuar. Preguntó a qué papeles me refería. Le respondí que pronto lo sabría y que ya se los estaban preparando. No gritó, no lloró, no suplicó, solo se quedó quieto, asimilando que esta vez el juego no estaba en sus manos. La abogada vino a casa esa misma semana. Nos sentamos en el comedor con una carpeta gruesa sobre la mesa. Yo tenía todo en orden: pruebas, contratos, documentos de propiedad, movimientos de cuentas, correos electrónicos impresos, incluso capturas de pantalla con fechas precisas. Cada cosa estaba organizada por categoría. Lo único que tenía que hacer Álvaro era firmar. El divorcio no le daba margen de negociación. Se quedaba sin la casa, sin acceso a las cuentas, sin custodia legal compartida, no por capricho, sino por las condiciones mismas de abandono, negligencia y adulterio agravado por la situación en la que ocurrió. Él se negó. Al principio, me dijo que estaba siendo cruel, que lo estaba destruyendo,
que no podía entender cómo podía actuar con tanta frialdad. Me reí con la boca, con los ojos y con todo el cuerpo. Le pregunté si de verdad se creía con derecho a hablarme de crueldad después de lo que hizo. Y entonces firmó, no porque quisiera, sino porque entendió que si no lo hacía, yo iba a llevar ese vídeo ante un juez y no habría forma de esquivar eso sin quedar como un ser despreciable. Él sabía que yo no tenía límites y tenía razón. En paralelo, Lucía perdió el poco terreno que le quedaba. Después de la fiesta, su círculo social se redujo a escombros. Las invitaciones a eventos desaparecieron. Sus amigas dejaron de responderle los mensajes y una a una, las marcas con las que trabajaba de forma freelance dejaron de contratarla. Pero el verdadero golpe no vino de mí directamente, vino del entorno, porque el escándalo se volvió tema de susurros en las redes. Sin que yo moviera un dedo, alguien, probablemente una de mis amigas, filtró el vídeo, o al menos una parte de él, a un grupo privado donde se compartían experiencias de traición. Desde ahí comenzó a circular, y aunque yo no fui quien lo publicó, jamás hice nada para frenarlo, porque el silencio también es una herramienta de venganza cuando se utiliza con precisión. Fue en ese mismo tiempo que ayudé a redactar una queja anónima en su contra, una denuncia dirigida a su empleador, un pequeño estudio de diseño en el que se adjuntaban capturas de sus mensajes a uno de sus clientes con contenido que podía leerse fácilmente como acoso. No inventé nada, solo hice lo que ella hizo conmigo, utilizar lo que ya existía y dejar que explotara en el momento más débil. Días después, supe por una amiga en común que había sido despedida. No supe si lloró, si gritó, si intentó defenderse. Tampoco me importó. Mientras tanto, yo empecé a construir desde las cenizas. Conseguí un nuevo empleo gracias a una amiga que, después de ver todo lo que pasé, me conectó con una organización que ofrecía apoyo emocional y asesoría legal a mujeres que habían sido abandonadas durante el embarazo o posparto. Irónicamente, mi historia me convirtió en símbolo. Me invitaron a charlas, a escribir artículos, a contar mi experiencia con ese mismo tono sereno que había usado desde el principio. Cada vez que alguien me preguntaba cómo había logrado superarlo, yo respondía que lo había hecho en silencio, porque el ruido distrae, pero el silencio ejecuta. En mi entorno laboral, nadie mencionaba a Álvaro, nadie traía a colación a Lucía. Solo sabían que yo era la mujer que había dado a luz sola, que se había reconstruido y que ahora ayudaba a otras a hacer lo mismo. Álvaro, por su parte, se fue de Madrid. Me enteré por su madre, que lo llamó una tarde para decirme que él había perdido su trabajo. Al parecer, su jefe, el mismo que lo había ascendido, se enteró de todo lo que pasó y decidió desvincularlo por daño reputacional. Supongo que no ayudó que yo hubiera enviado de forma anónima un resumen del caso a Recursos Humanos, incluyendo una reflexión sobre la ética laboral. No me dieron confirmación oficial, pero supe que después de eso nadie quiso darle referencias. Se fue a vivir a otra ciudad, a un apartamento barato, y según me contaron, trabajaba en algo relacionado con ventas telefónicas. Nunca lo confirmé, no me importaba, porque la verdadera venganza no era que perdiera el dinero, era que perdiera la imagen que tenía de sí mismo, que cada mañana, al verse al espejo, se encontrara con la versión que yo ayudé a destruir, que no pudiera hablar de su pasado sin sentir vergüenza, que no pudiera decir el nombre de su hija sin saber que su madre fue quien lo desmanteló, sin gritar, sin escándalo, sin tocarlo. Yo seguía con mi rutina. Mi hija ya reía, reconocía mi voz y empezaba a dar pequeños pasos. Era lo único que necesitaba para saber que todo valió la pena, porque al final esto no fue solo venganza, fue justicia. La clase de justicia que nadie te entrega, la que tienes que fabricar tú misma, pieza por pieza, mientras otros creen que te estás desmoronando. Yo no me desmoroné. Yo construí una nueva versión de mí,
y lo hice con los restos de todo lo que ellos intentaron romper. Y lo más hermoso es que ni siquiera han terminado de entender cómo fue que todo se vino abajo, y eso para mí es el castigo perfecto. Actualización final. 1 año completo había pasado desde aquella madrugada en la que el cuerpo se me partió en dos para traer al mundo a una hija que no pidió nacer entre traiciones, pero que sería la razón por la que yo no me rendiría jamás. 1 año entero desde que su padre decidió revolcarse con mi mejor amiga mientras yo sangraba en una camilla de hospital. 1 año desde que descubrí que el amor, al menos el que yo creía tener, no era más que una ilusión mal tejida, que solo existía mientras yo no viera demasiado. Y sin embargo, fue también 1 año de reconstrucción, de silencios afilados, de estrategias ocultas, de justicia servida a fuego lento. Ahora, al mirar hacia atrás, puedo decir sin titubear que todo lo que hice valió cada segundo, porque cuando terminé, ya no quedaba nada de ellos, ni reputación, ni respaldo, ni espacio en la historia que yo elegí contar. Álvaro no volvió a tener presencia en mi vida. Las pocas veces que quiso acercarse, al principio con mensajes ambiguos, luego con excusas baratas del tipo extraño a mi hija, quiero saber si está bien, no podemos borrar lo que vivimos, recibió siempre la misma respuesta: silencio. Nunca le prohibí verla, pero tampoco le facilité el camino. Le entregué todos los trámites legales necesarios para que, si realmente quería involucrarse, lo hiciera por la vía formal, lo más lejos posible de cualquier intento de redención emocional. No dio el paso. No quiso o no pudo enfrentarse a una corte donde tendría que explicar por qué no estuvo presente en los primeros días de vida de su hija. Y yo no moví un solo dedo para motivarlo, porque no necesitaba que él la conociera. Ella no lo iba a extrañar. No se puede extrañar algo que nunca se tuvo. Y yo, por primera vez, ya no necesitaba cerrar ningún ciclo, porque todos los ciclos que involucraban a Álvaro ya habían sido dinamitados con precisión. Lucía desapareció del mapa. Literalmente cerró sus redes sociales, cambió de número, y según su hermana, que me escribió meses después pidiéndome disculpas por todo, se mudó a otro estado para empezar de cero. Estaba trabajando como mesera en un restaurante de carretera, viviendo en un pequeño apartamento amueblado con lo justo y luchando con lo que describieron como un episodio depresivo. No me alegré, pero tampoco sentí pena, porque cuando alguien decide apuñalar a una persona en su punto más vulnerable, lo que venga después es simplemente consecuencia. Lo más triste es que ni siquiera lo hizo por amor. No hubo relación. No hubo felices por siempre. Álvaro no se fue con ella, solo la usó, y ella creyó que lo que tenía entre manos era una victoria. Ahora ni siquiera puede mirarse en el espejo sin recordar el momento en que todo su mundo se vino abajo en la pantalla de mi salón. Y lo mejor de todo es que ese recuerdo no lo puede borrar, ni aunque lo intente. Yo, por otro lado, estaba en otro punto completamente distinto. La organización para la que empecé a trabajar había crecido, y con el paso de los meses me ofrecieron un puesto de liderazgo. Había empezado coordinando campañas locales, pero terminé viajando a distintas ciudades como vocera. No hablaba como víctima, nunca utilicé esa palabra. Hablaba como mujer que sobrevivió, que no perdonó, que no cayó en la trampa de dar segundas oportunidades a quien no hizo nada para merecerlas. Mi historia no era de reconciliación, era de cierre, de limpieza, y eso era algo que muchas necesitaban oír, aunque no lo supieran. Había dejado de lado el rencor personal, no porque me sanara el alma, sino porque ya no tenía ninguna utilidad. Mis días estaban llenos, mis noches también. Ya no pasaba horas planeando cada paso con rabia, ahora lo hacía con propósito, porque entendí que la venganza es una forma de justicia que no siempre se aplica con gritos, sino con resultados. Mi hija ya balbuceaba sus primeras palabras. Su presencia llenaba la casa de una forma que no necesitaba más adornos. Reía cuando la alzaba,
me seguía por toda la cocina agarrada de mis piernas y dormía como si el mundo fuera un lugar seguro. Y tal vez lo era, porque al menos dentro de esas paredes, todo lo que había que expulsar ya había sido eliminado. No quedaban fantasmas, solo nosotras. A veces, mientras la cargaba frente al espejo, la miraba a través de su reflejo. Ella reía, y entonces yo me miraba también. Ya no me veía frágil, ni abandonada, ni traicionada. Me veía completa, me veía real, me veía como la mujer que no solo sobrevivió al abandono y a la traición más ruin, sino como la mujer que se encargó de que al final la vergüenza no se quedara en su piel, sino en la de quienes intentaron destruirla. Y quizás eso es lo más importante de todo. No les quité cosas materiales, no los empobrecí, no los expuse en noticieros ni hice escándalos públicos. Lo único que les arranqué con paciencia y cálculo fue su capacidad de mirarse al espejo y sentirse personas decentes. Los obligué a cargar con su reflejo, a convivir con la peor versión de sí mismos. Y eso no se olvida, no se supera, no se reconstruye, porque cuando alguien como yo decide que ya no va a ser víctima, lo único que queda es elegir a quién se lleva por delante en el proceso, y yo los elegí a ellos, no porque me dolieran, sino porque lo merecían, porque a veces la única forma de justicia es la que te haces tú misma con las manos firmes y el corazón helado, y cuando termina, solo te queda mirar hacia adelante y no volver jamás. Suscríbete a El Precio del Engaño, activa la campanita para no perderte ningún caso, y comparte este video con alguien que necesite recordar que, ante una traición, la mayor victoria es reconstruirse y no mirar nunca más atrás. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima entrega de Historias que dejan huella.